El agua, este recurso esencial del que dependen la vida y el desarrollo en todo el planeta, enfrenta hoy una crisis sin precedentes, especialmente en los países latinoamericanos, que sufren tanto de escasez de agua como por problemas de contaminación de este recurso. Los efectos del cambio climático, la contaminación y la creciente demanda de agua han puesto a muchos países de la región en una situación crítica. Además, la generación de energía, un aspecto indispensable para el desarrollo económico, también se ve afectada por la disponibilidad de agua y las variaciones climáticas. La contaminación del agua es otro de los problemas críticos en América Latina y uno de los principales factores que agravan la crisis hídrica. La actividad industrial, la agricultura y el crecimiento urbano descontrolado son las principales fuentes de contaminación en la región. En muchas áreas, los cuerpos de agua están contaminados con productos químicos tóxicos, como pesticidas, fertilizantes y metales pesados provenientes de la minería. La contaminación del agua tiene efectos graves en los ecosistemas acuáticos, pues altera la composición química de ríos, lagos y océanos, y pone en peligro a las especies que dependen de estos cuerpos de agua. El cambio climático es una de las mayores amenazas para el ciclo del agua en América Latina y el mundo entero. A medida que las temperaturas aumentan, se alteran los patrones de lluvia, la duración de las estaciones y la disponibilidad de agua. Estos cambios afectan los glaciares de los Andes, que son una fuente importante de agua para muchos países andinos y que están en peligro de desaparecer debido al calentamiento global. La desaparición de los glaciares reduciría la disponibilidad de agua en Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, especialmente durante las temporadas secas. Además, el cambio climático también está provocando un aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, como sequías e inundaciones. En América Latina, las sequías han aumentado considerablemente en países como Brasil y Argentina, afectando la agricultura y limitando el suministro de agua para las poblaciones locales. Las inundaciones, por otro lado, son cada vez más frecuentes en países como Colombia y Venezuela y tienen consecuencias devastadoras en términos de destrucción de infraestructuras y pérdida de vidas humanas. La reducción en la disponibilidad de agua pone en peligro a numerosas especies de flora y fauna y afecta la biodiversidad en la región, lo cual tiene repercusiones directas en la capacidad de los ecosistemas para ofrecer servicios esenciales, como la regulación del clima y la purificación del agua. La lucha por el agua en América Latina es un desafío complejo que involucra la escasez, el cambio climático, la contaminación y la competencia entre distintos sectores y comunidades. La crisis hídrica en la región no solo amenaza la salud y el bienestar de las personas, sino también la estabilidad económica y la biodiversidad de los ecosistemas. A través de una combinación de estrategias de conservación, educación y políticas efectivas, es posible enfrentar esta crisis y avanzar hacia un futuro en el que el agua sea gestionada de manera justa y sostenible para el beneficio de todos los habitantes de América Latina y del planeta en su conjunto. Gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.